En línea, nuestra entrevista central. Bueno, y así es, ya estamos en nuestra entrevista central y para eso tenemos al distinguido Adriano Sánchez Roa, quien es agrónomo, economista y secretario agropecuario del PLD. Bienvenido en línea. Bueno, muchas gracias. Saludo a sus oyentes. Y yo estoy en línea con ustedes. Junior, que comenzó a demostrarme, no sé si es que sabe de deporte, a hacer algunas precisiones. Contigo también y con Tony y Robert, que está por aquí atrás. Aquí estoy en línea para que hablemos de los temas que ustedes crean que son importantes. Estamos hablando del tema Balaguer. Sí. Sí. Fuera de récord ahí. Sí. Y es un tema que cada día, digo yo, habrá que abordarlo más. Porque, por ejemplo, en el caso mío, que yo comencé estando en la izquierda con Julio de Peña Valdés, con 14 años ya, comenzando en los 70, cuando había muchos presos políticos, los 12 años, y que me pasé los 80 bregando entre la izquierda, yendo a Cuba, Nicaragua, los agrónomos, etcétera, y que luego cuando cae la perestroika transformó todo, y la perestroika dejó muy débil a la izquierda mundial y dominicana. Y entonces ahí, porque hay gente que me dice, ¿cómo tú caíste de Balaguer? Bueno, ¿qué ocurrió? Que cuando la perestroika entre el 89 y como 91, la perestroika para los más jóvenes fue todo un movimiento que desarticuló la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Rusia de hoy era la capital. Había 17 países potentes todos. Era incluso, diría yo que eran, en términos de fuerza, era casi más que la de la derecha, que encabezaba Estados Unidos. Entonces, cuando eso se debilita todo y quedamos medio en el aire, me recuerdo que yo estábamos con Fafa Tavera, con Francisco Antonio Santos. Entonces, una persona de los 16 que fueron a Puerto Rico a buscar dinero para la izquierda, como fuera, hasta asaltando bancos en esa época, mataron 13 y 3 vinieron aquí. De eso hay 2 vivos. Uno de esos, que para mí yo lo tengo una moral, me dijo a mí, si tú quieres seguir en política vas a tener que entrar a un partido, qué sé yo, de masa. Y yo en esa época en Elías Piña llevaba mucho charlita. Y recuerdo que llevé a Vincho. Y Vincho sacó el periódico El Siglo de la época. Y me dijo, mira, si tú tienes 10 cosas que hacer, quizás que lograr, quizás tú no lo logras todas, pero puedes lograr 1 o 2 estando para acá. Y me enseñó el gobernador del Banco Central y le acabó con él. Ahí, concho. Me quedé ahí. Entonces una noche me la aparecí yo a Fabio Mamerto Rivas, que era como mi padre, y le expliqué lo que yo estaba viviendo. También tenía Magluta que hablaba conmigo. Entonces, ahí yo digo, bueno, voy a cambiar. Y comencé a coger Peña Piña. Entonces me puse a hacer el libro de reforma agraria que hice, ya en el 92. Y como yo he visto esos conceptos de Balaguer, que la tierra era que para quien la trabaja, le quitaba tierra a gente hasta a la vera de él, como Julio Julián Pérez, que representaba a la familia Bardel, la familia más grande del este. Y yo vi todo ese proceso, comencé yo a ver a Balaguer diferente. Y ahí, en eso él mismo, que Balaguer cambiaba su equipo de un periodo a otro, él estaba cambiando el equipo agropecuario. Me cayó atrás Pedro Bretón, yo no le hice caso porque, qué sé yo, no sé. Y habló con Tito entonces, Tito aceptó y lo hicieron director del IAD en el 92. Yo seguí ahí y seguí viendo la cosa y ya estaba buscando un horizonte y en el 93 me juramento con Balaguer. Ah, que mira qué bien. En el 93 con Balaguer. Es una historia que la gente no sabe cómo porque la vida evoluciona. Claro. O sea, no conoce cómo llegó a... Y déjame decirte, después que yo lo vi desde adentro y vi que Balaguer, por ejemplo, al final Balaguer, yo te voy a decir, yo no sé si era izquierda o derecha. Quizá mucha gente desde fuera pueden hablar, pero porque yo un día en San Juan, que andaba en la campaña de Peinado, yo estaba en el Balaguer móvil y me mandó subir. Y cuando yo subo me dice a mí, esa factoría que están pidiendo esos grupos ahí, que pasamos la caravana, ¿usted cree qué usted cree de eso? Y el presidente es un grupo que lo merece, un buen grupo. No. Yo le estoy diciendo a usted que si le conviene al país, no al grupo, al país le conviene que esté en manos de ellos. Y mira, cuando murió, tenía pena en la caja fuerte con cositas. Se le entregó la llave a Aníbal Páez y eran los chelitos que le daba a la gente de beca. Dio toda la casa, no tiene 50 de bancos y nada. Y pudo haber sido el hombre más rico del país. Así es. Dice Don Adriano. un refrán que lo difícil no es saber con quién estás, sino saber de quién eres. Así es. Y él era bueno en eso.
Entrando en materia, usted ha tomado, ha hecho mención de algunas instituciones que a mí me llamaron o me llaman a preocupación. Por ejemplo, el IAD, el Instituto Agrario Dominicano. Usted sabe que ha sido una de las instituciones que este gobierno ha estado por fusionar con el Ministerio de Agricultura. ¿Qué le parece, Adriano, esa fusión? Y en una segunda pregunta, ¿cómo evalúa Adriano en estos 5 años? Es grande la pregunta, ¿verdad? Sí. ¿Cómo evalúa el gobierno de Luis Abinader? Y le dejo de una vez lo sucedido en el Melca, para que usted me dé un detalle. Mira, breve, son 3. Sí. Lo primero es que cada institución del sector agropecuario, hablando más de la agropecuaria, tiene una razón de ser, un objetivo. Para mí, todas las que están tienen la explicación de por qué deben seguir. Hasta INEPRE, que es la que yo veo más débil. Lo que pasa es que si no está haciendo el papel, eso es otra cosa. Por ejemplo, en el caso de INEPRE, para irme al día de INEPRE se crea en el 69, lo crea Balaguer, para que equilibre las ofertas en el mercado. Por ejemplo, si hay mucha cebolla, INEPRE recoge las cebollas que están de más para que los precios no varíen. A medida que se va vendiendo, va inyectando al mercado. Se han quedado como un supermercado los gobiernos. Para no decir que los gobiernos lo han dejado como un supermercado y todos los días tenemos problemas con el ajo, que ahora mismo ha habido problemas con el ajo. Sí. Tenemos con la cebolla, que la cebolla ahora va a entrar en la cosecha. Y por cierto, ayer me llamaron unos productores para que alertara al gobierno de que paren las importaciones ahora. Lo estoy diciendo por aquí porque estoy en línea. Para que el gobierno escuche que ahora no importe, porque están comenzando la cosecha. Para eso es INEPRE. Ahora, ¿qué pasa? Que en el caso de la reforma agraria, ciertamente se dio un proceso desde que comenzó con Trujillo, con la formación de colonias, pero en realidad cuando hacen la reunión de Punta del Este, que Balaguer va, y siempre han dicho que Estados Unidos incentivó la reforma agraria para bajar un poco los movimientos campesinos frente a lo que ya estaba haciendo Cuba. Pero hacen la reforma agraria, y la reforma agraria, yo puedo decir que casi todos los sitios tuvo su éxito. Ciertamente, en la actualidad ya no hay tanta tierra para distribuir, por eso no es la sola función de la reforma agraria. Es más, la función más grande de la reforma agraria es poner a los productores a cultivar, a cosechar, a procesar y a vender en forma colectiva. Colectiva no es porque se junten, es que si van a comprar abono, por ejemplo, yo fui al proyecto agrario de la Verruguita en Pontón, La Vega, para poner en contacto directo que lo pueden estar viendo. Ahí hay 27 parceleros, 25 parceleros, un arroz bonito. ¿Qué hacen ellos? Compran el abono juntos, les sale más barato. Siembran juntos, les sale más barato. Comercializan, venden juntos, les sale mejor. Es decir, hay un cierto grado del trabajo mancomunado que hace que los resultados sean mejores. Ese es el espíritu de la reforma agraria. Entonces, tú eliminas ese espíritu, tú estás eliminando, entonces, tú estás individualizando demasiado a la gente, pero yo voy más lejos. En el caso de la reforma agraria, y yo quiero advertírselo al gobierno, mire, lo estamos diciendo ahora y ojalá eso no se dé. Para eliminar la reforma agraria van a tener que eliminar las leyes de reforma agraria. Tienen que eliminar la ley de cuota aparte. Todas las leyes tienen que eliminarlas. Al eliminar la ley, usted sabe que queda vigente. La última ley, que esas leyes, vamos a decir, opacaban. Por ejemplo, ya en ese mismo proyecto de la Verruguita, dijeron ellos, ya los antiguos de ellos están cogiendo para allá. Porque más de la mitad de los proyectos agrarios que se hicieron, el gobierno no se lo pagó ni lo compensó. Eso fue un asunto. Por eso en la reforma constitucional de 2009 que se promulgó en el 2010, nosotros colocamos que cualquier decisión del gobierno de declarar utilidad pública, antes de usar el bien, tiene que pagarlo. Entonces, todos esos proyectos agrarios que los dueños no reciben tierra, o recibieron tierra o dinero y no está registrado, van a coger a buscar su tierra. Aquí van a haber muchos muertos. O sea, el gobierno no puede eliminar esas leyes agrarias porque va a crear un caos en el campo con la tenencia de la tierra. Lo repito, su espíritu no ha desaparecido.
Es más, yo veo sitios, por ejemplo, en Colombia ahora mismo. Yo estoy viendo, no con Petro, sino con los presidentes anteriores también. Hay un activismo grande de reforma agraria. Sí. No ha muerto la reforma agraria. La reforma agraria tiene capta y también cultiva. Yo le entregué yo tengo un libro que lo publiqué hace como 3 años y se lo entregué a todos los líderes. Se lo entregué a Leonel, se lo entregué a Hipólito, le hice el prólogo. Le dije a Danilo que yo iba a entregárselo a Leonel y a Abinadel, a todos los líderes. Cuando yo se lo entregué al presidente, a Abinadel, él me dijo a mí, porque hay un capítulo fuerte de reforma agraria en ese libro, me dijo, ¿qué te crees de la reforma agraria? Y yo le dije a él, y lo repito, las mejores tierras que tiene el país, o gran parte de las mejores tierras, están en reforma agraria. Porque Balaguer en los 12 años quitó muchas tierras que se irrigan, tierra llana, de buenos suelos. Entonces, esas tierras que están en reforma agraria, que inicialmente eran 11 millones, al final solamente llegó a sentarse en 7 y pico, y ahora quedan como 4 y pico. Esos 4 y pico millones, el gobierno debía tomarlo para los cultivos intensivos. Por ejemplo, nosotros estamos importando aquí 5.300 millones de dólares. Vamos a ver esos productos que el gobierno está importando, si no lo podemos producir ahí, en esa tierra que es buena. Tierra buena, con productores ya experimentados. Esa tierra de reforma agraria. Y ojalá, como siempre graban todos los programas, al presidente le llegue. Le llega. Que en vez de eliminar El el de IAD, línea. porque en vez de eliminar el IAD, cojan esa tierra para sembrar los cultivos. Por ejemplo, si ahora mismo estamos trayendo nosotros habichuelas, más de la mitad de las habichuelas que consumimos viene de fuera. Estamos trayendo, para no decir maíz, porque el maíz se cultiva casi en cualquier sitio, pero está comprando 400 millones de dólares en maíz. Se está trayendo leche. Se está trayendo café, con toda la loma pelada. Se está trayendo todos los tipos de aceite, todos los tipos de alimentos. La canasta se están trayendo. Por ejemplo, con lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que han tenido que eliminar más de 100 millones de gallinas por la gripe aviar, y que ahora penetró a Brasil también la gripe aviar. Aquí hay que abrir los ojos primero para que no nos penetre. Y segundo, aquí hay que, esa producción que hay, atizarla más. ¿Por qué? Porque esa situación de Estados Unidos y de Brasil va a provocar entonces una escasez mundial de pollo y de huevo. Bueno, el huevo allá, hay huevos que están costando $2 en Estados Unidos. $2 más de 100 pesos, un huevo. ¿Usted se imagina? Entonces, yo digo que el IAD, eliminar un error grave. Y el presidente, porque ese proyecto viene desde lejos. Ha habido amenazas. Yo sometí un proyecto de ley orgánica del sector agropecuario en el Senado en el 17. Y en vez de eliminarla, lo que decía era que había instituciones que había que restablecerlas. Por ejemplo, el INDA, Instituto de Algodón. Todos tenemos algodón arriba y todo importado. El INDA, para poner un ejemplo. El FEDA ubicarlo como fue originalmente para captar recursos externos agropecuarios. Es decir que ojalá el presidente con todo este debate, y veo productores hablando por diferentes puntos. En el caso de Merca, el Merca primero es que está rabalizado. Yo fui no hace tanto tiempo y vi tantos palos descolgando y cosas. Hasta poco pasó. Porque hay un descuido terrible. Donde hay un descuido, pasa de todo. Pero ya que pasó ese descuido y hubo otro descuido que no estaba asegurado también. Es un descuido grave del gobierno, no haberlo asegurado. Y que valga esta observación para otras instalaciones que tenga el Estado. Tienen que asegurarlo. Aparte de eso, lo que es el concepto de Merca, que yo tuve en los inicios. Cuando Hipólito llegó al gobierno, somos amigos, somos agrónomos de toda la vida. Colegas. Él me invitó y yo estuve en Panamá viendo un Merca que hay en Panamá. Se llama Los Pueblos, más amplio todavía. Y yo conocí el Merca de Madrid, se llama Merca Madrid así mismo. ¿Cuál es el concepto del Merca? Es como retomar los mercados de productores de Juan Antonio Guzmán, que se buscaba que el productor llegara a un punto o que el detallista lo compre o el consumidor. Entonces ese Merca de ahí, un Merca para esa zona. Pero había un proyecto que Daniel incluso lo comenzó y después hubo conflicto con los empresarios, hubo que pararlo, que se iba a hacer Merca, transformar con un Merca en Cristo Rey, allá en la Duarte arriba, Villa Consuelo, en el Gran Santo Domingo, se iban a hacer varios Mercas, porque también tú tener esos camioncitos chiquitos de Lomira para acá, ubicarlos, los Mercas, y que van los detallistas, qué sé yo, van semanal,
pero así merca en las sedes regionales también y en la provincia. Yo recuerdo en Elías Piña, en los tiempos mozos, que bajaban los productos. Yo nunca se me ha olvidado que bajaban con racimo de guineo, bajaban con pilas de café cuando se producía el café, cuando se vendía por pila, y se vendía ahí mismo. Entonces, eso que pasó en el mercado, que fue un descuido, ojalá el gobierno lo tome ahora y retome el proyecto original que está ahí. Que lo busque el proyecto original. ¿Por qué? Porque lo que está pasando con los intermediarios y todos los días creciendo, eso no es chiquito. A veces hay productos que cuesta 5 pesos en la finca y se lo compran al productor engañándolo y después está en 30 pesos aquí. En ese mismo orden, don Adriano, yo quizás soy el más joven del grupo aquí. Sin Yo duda. he escuchado durante mucho tiempo una narrativa, usted mencionó dos productos que son importantes en la República Dominicana, que es el caso de la cebolla y el ajo en República Dominicana. Yo he escuchado durante todos los gobiernos en la República Dominicana de que aquí ha existido un monopolio con esos dos productos en República Dominicana. ¿Qué es lo que sucede con el ajo y la cebolla en República Dominicana? Y otra pregunta, usted tiene vasta experiencia y ha sido senador en varias ocasiones por su provincia Elías Piña. ¿Cuál considera usted que ha sido el mayor logro que usted le ha dejado a su provincia Elías Piña, siendo usted senador de la República Dominicana? Sí. Bueno, lo primero es que de esos dos cultivos, bueno, ciertamente en el caso del ajo ha habido un monopolio grande durante muchos años y ese monopolio ha llevado a que el país esté sembrando nada más un 15, un 17% del ajo que necesita, porque el monopolio ha logrado comprar fuera, hasta de China, casi todo el ajo, un ajo a veces de una calidad muy inferior a la nuestra, mientras esa finca de Constanza, de la zona alta, que se puede sembrar en cualquier sitio, en Elías Piña a veces sembraba ajo, tienen problemas permanentemente. Ahora mismo están ellos quejándose porque cultivó un ajo, el año pasado al final fue, y el gobierno le recibió una parte y puso empresas a recibir la otra parte. ¿Y qué ocurrió? Que todavía el gobierno le debe el ajo. Entonces ellos le deben al banco. Cuando el gobierno de Agricultura debió decir, el ministro de Agricultura, que fue el que lo recibió, ustedes me dieron a mí el ajo, yo soy el Estado, ya a ustedes se les para el crédito ahí. No siguen los intereses. Banco Agrícola, te lo debo yo. ¿Entiendes? Entonces, ocurrió que no hace tanto, apareció ahora un vertedero lleno de ajo. La gente habla que fue el ajo de Agricultura. Las empresas no iban a esconder el ajo y dejarse dañar. Entonces, el ajo hay que ponerle, yo digo que hay que revertir, hay que comenzar a sembrar ese ajo allá y romper con esos monopolios. Claro. En el caso de la cebolla, porque ocurre lo siguiente, es que cada vez que hay un fracaso de un cultivo, le aumenta la importación, que es lo que buscan. En el caso de la cebolla es lo mismo. ¿Qué pasa con la cebolla? Cuando hay mucha cebolla, dejan que los precios se depriman para que los productores tengan que darlo por nada. Y muchas veces entonces, los gobiernos lo que hacen es que cuando reciben el producto y no lo inyectan, sube de precio y vienen las importaciones de cebolla. Entonces, son dos cultivos simbólicos. Por ejemplo, hay lugares como el caso de Vallejuelo, que vive de la cebolla. San Cristóbal siembra mucha cebolla. Baní siembra mucha cebolla. Azua siembra mucha cebolla. Y son productores ya tradicionales. Casi todos los cultivos tienen un sector de monopolio que lo han estado que han estado convenciendo a los gobiernos y han estado muchas veces acaparando. Sí, y eso, porque mire, lo de ahora, por ejemplo, usted ve que el gobierno pone, el presidente del gobierno, una tasa cero para importación de productos cuando están subiendo los precios. Por esa tasa cero no se la ponen a los productores. Incentiva de afuera y no incentiva de adentro. ¿Usted sabe por qué le hago la pregunta? Porque en la pandemia, en el año 2020, tuvimos una demostración de que los mejores productos se quedaban aquí porque no podían salir porque el mundo estaba cerrado. Y todo el mundo consumió los mejores productos aquí en el país. Y en ese sentido que tú dices, Junior, hay que advertir de que la pandemia demostró algo. Las grandes naciones venían con un esfuerzo de ellos ser agrícolas para convertirnos nosotros. Pero ocurre ahora que con la pandemia se ha virado el problema ya. Todavía no se han integrado los productores, por eso han subido los insumos. O sea, tienen dificultades las grandes naciones para producir. El hambre mundial está creciendo. Es un país, y más un país como nosotros, que
Somos una isla casi porque el peor sitio es por Haití y lo otro es mal. Hay que tener la comida aquí obligado. Entonces, en ese sentido, hay que señalar que se necesita contar con la producción que nosotros requerimos para alimentarnos y romper con todos esos monopolios que han hecho. Señores, estamos hablando nosotros de 5.300 millones de dólares que se están comprando fuera. Calcúlete eso, póngalo hasta 50, son 25.000 millones de pesos que se están comprando fuera. Ahí falta una parte de la pregunta que me gustó mucho, es la parte de Elías Piña. Cuando yo estaba en el Banco Agrícola, salí. A los 2 meses, al final de 96, Balaguer un día me dijo que yo iba a ser diputado. Dije, bueno, yo voy a aspirar en el 98. Eso no es la cosa de él. Y no le dije nada. Fui a Aníbal Páez, le pregunté. Aníbal conocía a todos porque dormían en la misma habitación. Y entonces, ¿no te explicó bien? Digo, no. Me dice, busca un saco y ponte cerca de la cámara. Esa carta está allá en la cámara. Ahorita la va a leer Peguero Méndez y seguro que la van a aprobar. A las 2 horas me hizo diputado. Balaguer. Diputado. Pero sin elecciones. Sí, había uno que había que cambiarlo y me puso a mí. Entonces, ¿qué pasó? Que yo ahí me di cuenta de una cosa. Primero, yo veía que los legisladores eran muy débiles con los funcionarios, siendo yo funcionario. A veces tenía yo que llamarlo a ellos. Ahí, como eran los que exigían mucho, bueno, estaba Gille, Ramón Alburquerque, que era vocero del PRD, Darío Gómez, que era el llave de él, Jaime David, que era el único senador que tenía el PLD, pero la mayor parte de los legisladores como que no exigía mucho. Eso primero, eso es lo que yo vi. Y segundo, yo veía a Esteban Díaz Jaque, no sé si lo que se recuerdan de él. Esteban Díaz Jaque, que fue un izquierdista, el último presidente del PTD, él era diputado. Y él tenía, cada proyecto, no importa el tema que fuera, él venía con sus anotaciones que lo había estudiado. Digo, si yo soy legislador otra vez, yo voy a hacer como Esteban Díaz Jaque. Me dije yo mismo. Bueno, caí como senador. No, qué bien. ¿Qué pasa? Que la Constitución dice que el legislador tiene 3 funciones. La de legislar, propiamente dicho. La de representar a su comunidad. Y la de fiscalizar. Yo traté de ejercer a las 3. Pero me di cuenta, primero logré tener 512 iniciativas que ningún legislador la ha tenido en la historia. 512 iniciativas. En fiscalización entré en muchos temas. Desde Agrodón, que lamento que siga como está, porque Agrodón es un fiaco para el país. Me recuerdo que hasta en el salami me metí yo, que eso fue un debate grande, porque el salami estaba supuesto a tener 20% de proteína y tenía nada más 4%. Hasta eso. Entonces, representación, para ahí vamos. Representación. Cuando yo llegué como en el Senado, en mi campaña yo recogí 300 y pico de obras que debía hacerse. Y yo en esas obras que debía hacerse, digo, bueno, yo voy a luchar por ellas. En ese sentido, comencé de una vez en ese caso era Leonel. Entonces logré con Leonel y con Danilo, con los dos, que se hicieran 214 obras que fueron a instancia mía. Y la puedo citar porque, obras y acciones que no fueron obras, por ejemplo, llevar la Guardia Piña, que eso lo reconoce incluso el PRM. En los actos que han hecho ellos lo reconoce, la diputada que tiene el PRM ahora que era gobernadora lo dijo el síndico del PRM, eso es reconocido. El centro, Danilo hizo en Carrizal, recuperamos tierra que tienen los haitianos, allá. Nosotros recuperamos esa tierra, la recuperó el gobierno, pero con una iniciativa que yo llevé. Y Paulino se hizo lo que llaman inteligencial, un centro comercial. Por ese sitio se vendió ahora el 41% de las exportaciones dominicanas en el 2024. Para mí esa es la obra principal. Cumbre, que hizo el presidente Danilo. Una obra que se la pedía a Leonel y ese día de un campo cogimos para allá hasta 5 meses, porque él tenía poco tiempo y le metí presión. Se llama En la Casa de Trujillo. Se hizo quizá el Politécnico principal de la región. Allá que está a nombre de la, como yo era diputado, busqué una resolución mía, pidió que se le pasara a la iglesia. Luego, en la época de Hipólito era concuñado del obispo de Grullón, hizo el decreto. Y cuando llegó Leonel, yo logré que hiciéramos la obra. El Politécnico principal que hay. Y puedo hablar de muchas obras más. Yo digo esas dos para que son simbólicas. Por ejemplo, hubo obras allá que, por ejemplo, los asfaltados. La gente no se imagina lo que es asfaltar un sitio que la gente
está el centro cultural principal. Allá estaba la casa de Trujillo, una mansión, sí, ese politerio, que estaba el Hotel San Rafael, a nombre de Trujillo, que se quemó al final de Trujillo. Ahí se hizo el centro cultural, y más que centro cultural es el centro para hacer todas las actividades esenciales en Elías Piña. Adriano, entrando en otra pregunta, ¿piensa usted, Adriano, que por los proyectos que ha sometido este gobierno, digamos que las 15.000 tareas de Manzanillos, del campo al colmado, y los productos de primera necesidad por las nubes, por la siembra RD, ¿siente usted que este gobierno ha sido un fracaso en la agricultura? Bueno, yo le voy a decir una cosa. Yo me he quejado de muchas administraciones agropecuarias, pero nunca pensé que se podía llegar a ser tan deficiente como se ha sido ahora. Yo digo tan deficiente, y le voy a citar alguna cosa nada más. El gobierno, encabezado en este caso agropecuario por el ministro Limber Cruz, lo primero es que él tiene abandonado 612 áreas sin técnico. Donde no hay técnico, no está el gobierno. No se hace nada. La República Dominicana tiene 70 y pico % de pequeños y medianos productores, el cual hay que ayudarlos preparándole la tierra. Son 3 millones de tareas de tierra, y él nunca llegó a 800.000 tareas. Es decir, que toda esa tierra está sin cultivar. Pero aparte de eso, proporcionalmente así mismo ha sido con la semilla. Pero hay que decir algo más. En el año 2021, el tabaco, el guineo y otros rubros venían creciendo de la visita sorpresa de Danilo, porque la justicia hay que hacerla. ¿Qué pasó con, no voy a hablar del tabaco, el tabaco creció con eso, y fue que Danilo le puso, le introdujo más tecnología, le dio financiamiento para la misma producción, transformó los almacenes, mira cómo está ahí Tamboril, y también dinero para comercialización. En el caso del banano, Danilo comenzó, eso viene yo tengo incluso una foto que te hablo ahorita con ustedes, en el Listín Diario con Balaguer, donde Balaguer ordenó, y yo lo hice, financiar 20.000 tareas en la época de banano, en el 95, ahí está la foto. ¿Qué pasa? Que eso fue subiendo, bajando. Cuando llegó Danilo concentró muchas visitas sorpresas a las áreas del banano. El banano comenzó a crecer. Todavía en el 21, un año, digo yo, después de Danilo haber salido, se exportó aquí 263 millones de dólares en banano para Europa prácticamente. ¿Usted sabe cuánto se importó el año que pasado? 202 millones. 162 millones menos importó el gobierno de allá. Éramos los primeros en el banano orgánico, y bajamos tanto que ya estamos, bueno, ahora mismo estamos casi en veda, porque ocurre que al no tener los técnicos que teníamos que tener, porque barrieron con los técnicos especializados, el banano está llegando mal allá. Por ejemplo, cuando un banano llega maduro, ya maduro no le sirve a ellos, ni nosotros mismos queremos una cosa muy madura. Entonces, han dejado que la cigatoca, que es una enfermedad tradicional, pero que necesita los insumos y necesita el técnico, afecta demasiado. Están dejando que un ácaro que hay, que es un insecto, también haga lo mismo. Entonces, no hay control fitosanitario en este gobierno, que eso es esencial. Otra cosa es, ustedes saben que el cambio climático va afectando toda la zona. Ocurre que con eso ellos ya llegó el momento en que tienen que irrigar la tierra una semana, cada 10 días casi. Pues ellos ahora lo que están haciendo lo declaran 21 días, porque los costos, sobre todo de combustible, el gasoil, en algunos casos gasolina, le ha hecho que no puedan hacer otra cosa. Entonces le baja la producción, le baja la productividad. Es decir, que el cultivo que más se portaba antes de llegar al tabaco, que era el banano, está en el suelo. Pero hay un asunto grave. En este día me preguntaban en el PLD en una reunión cuál es el principal problema que yo creía. Y me quedé pensando porque no sabía cuál decir. Y dije uno, la peste porcina africana. La peste porcina africana no tiene control, prevención, ni tiene cura. Donde llega hay que eliminar todos los cerdos. Cuando llegó en el 21, el gobierno debió proceder a eliminar los cerdos. Eliminarlos junto con en combinación con los productores para crearle la confianza.
porque lo que hacen los gobiernos, todos los gobiernos, es que le pagan el valor. Y en este caso yo decía, vamos a pagarle, si una persona vale 3 millones de pesos, usted tiene esos 3 millones, le dice, miren, como vamos a durar 18 meses sin crianza, ¿usted quiere que yo se lo ponga en el Banco Central a una tasa alta? Para que todos los meses te tenga un ingreso mientras tanto, y no esté pasando trabajo en ese año y medio o 2 años. Y guardárselo ahí y volver a hacerlo. Pero el gobierno lo que hizo fue primero que lo escondió. Apareció en Montecristi, en Dajabón. Dijo que no era así, apareció como en febrero del 21. Cuando a mediados de año la embajada americana dice que sí, que está aquí. Porque la embajada se está cuidando. Dice que está aquí. Ahí fue que lo omitieron. Lo omitieron ahí y comenzaron a hacer parchos. De que a proteger una área, a proteger la otra. En los últimos días, ahora mismo ustedes entran a las redes, se dan cuenta ahora mismo que hay, por ejemplo, en Dajabón, está el grito ahora mismo. En el Cibao Central está el grito ahora mismo. Bueno, tanto es así, y les voy a decir aquí, que mañana, uno no habla de una emisora con otra, mañana Radio Santa María de la Iglesia Católica quiere mañana que hagamos un debate sobre la peste porcina africana, porque en La Vega ahora mismo. La peste porcina fue en el 78, ¿verdad? La peste porcina llegó en la transición de Balaguer para Antonio Guzmán. Pero después de ahí no había vuelto más la peste porcina. No, llegó ahí y en la transición Balaguer se lo comunicó a Antonio Guzmán. Ellos prepararon un plan e inmediatamente de que asumió el gobierno comenzaron a sacrificar todos los cerdos. Incluso ahí se fue un concepto que debíamos nosotros volver otra vez, del concepto del cerdo criollo. La iglesia católica tenía unos cerdos por las Américas. Cuando yo estaba en el banco, que yo quise que de ahí transformáramos un cerdo que se críe con hierba, que no exige esos productos tan caros, porque una familia con 5 o 6 cerdos así, ahí tiene la garantía para cualquier cosa, la llamada alcancía del pobre. Ahí fue que se perdió porque se sacrificaron todos, y ya diría yo que en el 80 por ahí se volvió a introducir el cerdo, no había vuelto más. Hasta llegar el PRM. Bueno, con el PRM y con el PRM otra vez. Bueno. La cosa de la vida. Ingeniero. Porque hay otra cosa. Se dice que vino de Haití ahora, porque fue por Montecristi y por Dajabón. Pero también Adriano, pero entonces mala suerte o incapacidad. Bueno, incapacidad porque llega, si una enfermedad llega y tú la curas a tiempo, para eso te está, para eso lo eligen. A finales del 2020, de China unos empresarios querían traer cerdo y Danilo duró 2 años sin firmarle eso. Mira, a pesar de que nosotros hicimos una relación con China, yo fui de los senadores que fuimos a China y estuvimos en eso, y Danilo, a pesar de ese concepto que era bueno hacer las relaciones con China, y yo digo que ha sido bien, y porque nosotros como país tenemos que hacer las relaciones con todo el que queramos. A pesar de eso, ¿y qué se retuvo? El gobierno le dio el permiso como en noviembre, y trajeron cerdo de una zona de China, que eso está cundido de peste porcina africana, que ahí se está la discusión de dónde fue, que si vino de aquí y creció con el cerdo importado chino. Porque le voy a decir algo, nosotros ahora mismo tenemos que estar consumiendo un 60 y pico % de cerdo importado. El gobierno se estaba sumando y el gobierno más o menos ha traído $1.300 millones en cerdo. Para que sepamos. Una alarma total. Una cosa que hay. Ingeniero Adriano, traerlo aquí es hacer 5 programas, o sea que la invitación queda abierta porque mucha experiencia, aparte de mucha experiencia, un tema muy esencial, la agropecuaria realmente representa un sector importante económico y social para nuestro país, así que la invitación abierta y agradecerle mucho por acompañarnos. Con mucho gusto. Gracias. Estamos aquí a la orden. A propósito de esos proyectos, hay una serie de proyectos que yo sometí. Muchos se aprobaron, otros no se. Yo dejé 90 proyectos activos ahí. Que hay uno que después yo quiero que el día que vengamos que abordemos, y es sobre la protección en la parte cultural. Usted cuenta, por ejemplo, ahora que Freddy Baraguay, que se hizo en Entierro Grande, se olvidó. Joséito Mateo se olvidó. Que fulano. Pero México mantiene a esa gente activa. Sí, eso es Tú tienes un turismo ahí que no le presentan nada, que pueden llevar la orquesta, le pueden llevar un libro. A una gente que gaste $1.500 un turista, quitarle $5 no es nada. Y tú entregarle el libro de un autor dominicano. Antes que Giovanni lo despida, ingeniero, en Bochío se quemó una casa, mire, a ceniza por no haber un camión de bomberos. Usted tiene mucha influencia y a esos funcionarios que me están viendo, señor presidente de la República,
necesitamos un camión de bomberos para Bochío. En Peña se quemaron 2. ¿Y están sin bomberos? ¿Están sin bomberos también? El pueblo comenzó a hacer una recoleta aquí y con los dominicanos, los lepiñenses que están fuera, y el pueblo compró. Y así fue. Lo compró así. Y la ambulancia también es lo mismo que estamos. Bueno, complicado. Sí, Ingeniero, gracias. Gracias a ustedes, gracias a los 4. A ustedes, a Junior, Gracias, Giovanni y Tony. Bueno, muchas gracias, invitación abierta. Gracias. Nosotros pues vamos a una breve pausa y retornamos con más de su espacio en línea. En línea, nuestra entrevista central.